Bueno, ah, este Shabbat me gustaría hablar de algo que de pronto ha estado circulando por ahí. Hay cierta psicosis, ¿verdad? Respecto a un tema que en teoría, según los que han apostado por esta interpretación, en teoría en este mes se va a dar. ¿Ok? Ya han visto las noticias, ¿verdad? Lo que está pasando, sobre todo lo que hoy día está haciendo más escándalo respecto al pontífice, ¿verdad? Que han elegido, y bueno, ya empezaron ahí los rumores, de el Papa, que estaban esperando un Papa negro, y que después dicen que no se refería al color, sino a la orden jesuita, porque ellos se llaman así, por su vestimenta y todo aquello, ¿no? Y bueno, pues para alimentación de la misma teoría, pues cuando es elegido este hombre que pertenece a la orden de Jesús, los famosos jesuitas, que bueno, ustedes saben que esta orden fue creada en el siglo XVI para contrarrestar la reforma protestante, y con esta creación de esta orden viene una persecución, ¿verdad? Uh, pues sí, persecución contra los monjes que se rebelaron en la época de Lutero. Bueno, todos ellos eran monjes, se rebelaron contra el Papa y las 95 tesis, ya saben todo aquello. Y pues bueno, vinieron una venganza tras de ello. Entonces vino una persecución que la historia nos cuenta que este grupo pues se ha mantenido hasta el día de hoy, y según los que hablan de esta teoría, ¿verdad? De la tribulación, voy a hablar un poquito de esto. Dicen que esta es la pieza clave, porque según en los cánones de la Iglesia Católica, la orden de Jesús, que fue encomendada para comenzar una persecución, ¿verdad? Que era de, ¿cómo le llaman esta persecución que fue a los de aquella época? La Inquisición. La tomaron también a la orden estos jesuitas, y entonces empieza una persecución, ¿verdad? Inquisitora, con los detractores monjes. Y bueno, cuando viene todo a memoria, la historia y todo eso, yo me acuerdo cuando estaba en el sistema teológico, me habían dicho que la Iglesia Católica todavía, en la orden esta de los jesuitas, mantienen un estricto reglamento y un juramento al Papa, ¿verdad? De dar su vida, y que la Iglesia todavía está vigente. Eh, una, un mandamiento en donde ellos tienen que perseguir a los apóstatas, a los herejes, para darles muerte porque no se sujetan al Papa. Y entonces empieza a salir toda esta información, y empiezan a decir que la pieza clave que faltaba era un Papa jesuita, porque va a traer otra vez la Inquisición y va a hacer estos mandamientos efectivos, y va a empezar una persecución encarnizada contra los cristianos. Hoy día ya los mesiánicos dicen que no es contra los cristianos, ahora los mesiánicos dicen que van a ser perseguidos ellos por la bestia. Y las bestias empiezan a decir que, ¿verdad? Ya saben que el Islam, entonces, que el Islam es una creación del Vaticano, de Roma, y que entonces el Islam se va a poner a la orden de Roma, de este Papa jesuita, y va a empezar una persecución contra todos los mesiánicos, entonces, etcétera, etcétera. Y eso es en este mes. Dicen que es en este mes, ¿ok? La famosa Gran Tribulación. Gran Tribulación. Hemos estado hablando de esto hace 3 años que dimos una serie también allá en Mérida. Hace año y medio la volvimos a dar aquí en Guadalajara, México. Y hablamos de una serie de profecía, y hablamos de todos sus aspectos. Y hablamos del dispensacionalismo, lo cual hemos también tocado el tema, en donde emerge este asunto de la Gran Tribulación. ¿Ok? Entonces quisiera hoy día hacer un análisis de esto. Ya hemos hablado de ello, pero se da el tema, ¿por qué? Porque quisiéramos poner en evidencia una vez más este falso, podríamos decir, esta falsa interpretación escatológica,
basada en un estudio literal de la profecía, conocido como dispensacionalismo. ¿Okay? Bueno, hace algunos años, en el 2007 y en el 2008, estuvo circulando un video muy interesante, ¿verdad?, en círculos cristianos y mesiánicos sobre todo, llamado Las 70 Semanas de Daniel. No sé si alguien lo llegó a escuchar, a ver en ese entonces, o alguien lo ha llegado a escuchar últimamente, ¿verdad? Actualmente, desde hace 2 años para acá, ha estado siendo difundido mucho. La línea del tiempo de Daniel, sí. La línea del tiempo de Daniel se llama. Originalmente estaba en inglés, ¿verdad? Daniel's Timeline, en inglés, Daniel's Timeline, y que habla de las 70 semanas de Daniel, y sobre todo de la última. No sé si alguien llegó a ver este video. Yo lo llegué a ver en el año 2008, a principios de 2008, hace 5 años, y hace 5 años, cuando empezaron a promover este video, pues bueno, todos estaban un poco pasmados, ¿verdad?, a la expectativa de todos los eventos que iban a surgir aparentemente en el futuro. Y aquí tengo algunas gráficas, y especialmente tengo esta gráfica, la cual predican ellos. Ustedes han de reconocerla si alguien llegó a ver este video. Pues bueno, ellos estaban vaticinando desde el 2006, 2007. Bueno, este video en realidad fue hecho antes del 2007 y había tenido supuestamente algunas correcciones. Lo habían estado detallando. Finalmente en el 2007 sale ya la última versión, después lo volvieron a cambiar. Pero en el 2008 se estuvo promoviendo todo este asunto. Yo cuando lo vi, me llamó mucho la atención. Era muy convincente, y se me hizo muy fácil reconocerlo, porque es toda la escuela que yo aprendí el cristianismo. En realidad es toda la escuela dispensacionalista, es lo mismo. Supuestamente lo estaban ¿cómo se dice?, promoviendo grupos mesiánicos, grupos que decían que era la interpretación de las 70 semanas de Daniel desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? Nada más porque le ponían ahí las fiestas, las lunas nuevas, le ponían ahí los jubileos y todo ese asunto, y ya decían que era perspectiva hebrea. Pero la verdad de las cosas es de que, como yo se me sabía todo esto y yo lo aprendí desde antes, pues yo cuando lo vi dije, bueno, se ve bonito, ¿verdad? Ok, eso ya es hebreo, pues aquí está, entonces ya todo lo hebreo, palabras hebreas, y pues yo dije, no, pues eso es lo correcto, ¿no? Pero resultaba que fue lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la única diferencia entre lo que predica el cristianismo a lo que predican este grupo de mesiánicos? La única diferencia que en la tribulación, que ahorita lo vamos a ver, aquí está, por aquí dice que iba a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. Lo único que cambia es de que en el cristianismo dicen que va a haber un rapto secreto antes de la tribulación, ¿ok? Y después viene la tribulación, aquí dice fin de la tribulación, y después ese rapto secreto que se fueron, van a las bodas del Mesías, y cuando regresan, entonces ya viene el Mesías a reinar. Aquí ponen un león, ¿verdad?, con la corona, y que ahora sí ya viene a reinar, que el Mesías no ha reinado, y que ahora ya viene a reinar después de la tribulación. ¿Ok? Bueno, el punto ahorita al que vamos a hablar es la famosa tribulación, porque según este sistema, que como les digo es originalmente dispensacionalista, según ese sistema, tuvo que haber habido un tratado de paz en el 2009. ¿Ok? Cuando yo llegué a ver esto en el 2008, obviamente todos estábamos a la espera del famoso tratado de paz en el 2009. ¿Ok? Yo no sé quién lo llegó a ver en ese año y quién estuvo esperando eso. Nosotros nos tocó estar en Mérida, para ese año nos tocó estar en Mérida, ya estábamos por allá compartiendo. De hecho, proyectamos allá el video en el grupo, lo vimos y les dijimos qué les parece, está muy interesante. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tan cierto es esto. Total que llegó
y bueno, ahí ellos decían que era Yom Teruah, en ese año 2009, y coincidentemente tenía mucho que ver también con lo que predicaban los judíos. ¿Se acuerdan que acabamos de ver una clase de los Benei Noach, y les di un ejemplo de la gimatria, cómo usan la gimatria en un sentido adivinatorio? Y cuando en la gimatria los rabinos místicos del hasidismo usan Vaihulu Hashamayim de Haaretz y todo lo suman, da la cuenta de 762. 769. 769, Vaihulu Hashamayim de Haaretz, la gimatria de todo eso, da esa fecha que ellos dijeron, quiere decir que en el 5769 el Mesías se va a revelar. Y ese 69 fue en el 2009. Entonces los rabinos por un lado estaban diciendo que ese era el año de la redención, y los mesiánicos por otro lado estaban diciendo que ese era el año del Tratado de Paz, el famoso Tratado de Paz. ¿Okay? Y todo este grupo estuvo anunciando que en el 2009 iba a comenzar la última semana de Daniel, los últimos 7 años de la humanidad, antes de que el Mesías ya finalmente apareciera para reinar en la tierra. ¿Okay? Entonces, el 2009 era el año para esperar. Pero no solamente eso, y aquí ya voy a empezar a hablar de todo lo demás. Originalmente, y aquí ahorita voy a hablar del dispensacionalismo, aquí les voy a mostrar otras gráficas, ya las hemos visto antes, pero quisiera retomarlas hoy para hablar del mismo tema, y quisiera que se quedara también esto grabado, finalmente para aquellos que están indagando y están buscando y finalmente van a llegar a las mismas conclusiones, se van a dar cuenta que ese es un sistema que realmente tiene origen apenas hace 2 siglos, ¿verdad? A principios del siglo XIX, esto empezó a emerger dentro del cristianismo. Antes no existía eso, aunque los autores dicen que sí, lo mandan hasta hacia atrás, hasta el siglo II y III, que ya el dispensacionalismo ya existía. No es verdad, no hay ningún dato de esto, pero este sistema en realidad fue creado entre 1827 y 1832, y este sistema lo creó un famoso predicador irlandés llamado John Darby. John Nelson Darby es como se le conoce, y este hombre era un gentil, ¿verdad? Alguien no creyente, alguien que había estudiado una profesión, era abogado, después supuestamente se convierte a Cristo, dice él, y entonces entra a estudiar la escritura, le gusta la escatología, y entonces él empieza a hacer este sistema, lo empieza a medio detallar. En el siglo posterior viene Scofield, el que lo hace popular. Él crea una Biblia especialmente con notas que están hablando de este sistema de John Darby, y en 1909 entonces expone su Biblia, la Biblia de referencias Scofield, y entonces ahí viene una escuela de pensamiento dispensacionalista que hasta el día de hoy se difunde mucho. ¿Okay? Y está basado especialmente, ¿verdad?, en la diferencia entre el Israel físico. Ojo con esto, pongan atención con esto, porque es lo mismo que está pasando en todos los movimientos mesiánicos o cristianos, judio-cristianos. Ese sistema está basado especialmente en un texto en donde supuestamente Pablo hace la diferencia entre gentiles, entre judíos, el Israel físico, y además entre, dicen ellos, la iglesia de Dios, basado en 1 Corintios capítulo 10 verso 32, ¿ok? En donde dice 1 Corintios 10 32, dice: sed sin ofensa a judíos, coma, y a gentiles, coma, y a la iglesia de Dios, dice la traducción Reina Valera 60, ¿ok? Obviamente fuera de contexto, ya estudiamos ese verso cuando llegamos a Corintios. Cuando Pablo está hablando de eso, está hablando de el testimonio a los de afuera, está hablando cuando habla de los judíos, está hablando de los naturales que no han creído en Yeshua. Cuando habla de gentiles, está hablando de los de origen gentil que no son creyentes. Y cuando habla de la iglesia de Dios, así dice la traducción, la congregación de Elohim, está hablando de los creyentes que son tanto naturales como de origen gentil. ¿Ok? Entonces, bueno, finalmente está fuera de tema, de texto, pero usan este versículo para decir
que hay una división entre el Israel físico y el Israel espiritual, y que ambos tienen un propósito, ¿ok? Y entonces el dispensacionalismo, ¿qué es lo que hace? Entonces empieza a decir cuándo surge cuál, cuándo está actuando cuál. Aquí están las dispensaciones. Esta gráfica ya la hemos visto antes, la voy a recordar solamente para hablar y para decir qué es lo que según esta teoría va a pasar este mes, ¿verdad? Una gran tribulación. Dicen que comienza la gran tribulación. Unos, por cierto, ya están yéndose a Israel, huyendo, que porque Israel va a ser el lugar más seguro, que allá no va a pasar nada, que tienen el ejército más poderoso del mundo y nadie les va a dañar nada. Y pobrecitos los que se queden en la América, ¿verdad? En las Américas, porque van a ser perseguidos. Bueno, entonces las dispensaciones comienzan desde acá, ¿verdad? Son 7, Adán, Abel, Noé, aquí vienen 3, 4, 5, 6. La gracia es la dispensación número 6, según ellos. La dispensación número 6. Ahora, ¿de dónde sacan la palabra dispensación? Por cierto, es muy interesante porque la palabra dispensación solamente aparece en 2 ocasiones en la escritura. Y está en la carta de Shaul, de Pablo a los Efesios. Y en el capítulo 1, por ejemplo, verso 10 dice, bueno, voy a leer desde el 17, dice, en quien tenemos redención. 1.7, Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación del cumplimiento de los tiempos. De aquí toman la palabra para decir qué significa la dispensación del cumplimiento de los tiempos y empieza todo este asunto, ¿verdad? ¿Qué significa dispensación? ¿A qué tiempo se refiere? Bla, bla, bla. Empieza todo el asunto. Pero bueno, si vamos al griego, la palabra oikonomía significa administración. Dice la traducción del griego del Strong, administración de una familia o propiedad. Específicamente dice de la economía, religiosamente, mayordomía, administración, comisión, dispensación. Ahora, si vemos otras versiones, pues la palabra dispensación simplemente la interpretan diferente. Por ejemplo, la Nueva Biblia de Jerusalén dice para realizarlo en la plenitud de los tiempos. ¿Ya ven? Plenitud de los tiempos, no menciona dispensación. La Biblia latinoamericana, por ejemplo, dice, pues el Todopoderoso quiso reunir en él cuando llegara la plenitud de los tiempos. Tampoco usa dispensación, omite dispensación. ¿Ok? La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, cuando llegue el momento preciso, completará su plan y reunirá todas las cosas del cielo y de la tierra. Reunir. Cuando llegue el tiempo, reunir, completará en su plan y reunirá, completar. Entonces, usan la Reina Valera 60 para decir, o bueno, la Reina Valera, la que comúnmente se usaba, la 60 todavía no la tenían, pero actualmente es la palabra que usan, para decir que la palabra dispensación se refiere a esto que ellos pusieron aquí. Tiempos en donde supuestamente el Todopoderoso está administrando su voluntad, ¿ok? Su voluntad. Y lo ponen así y dicen ellos, desde la cruz, dicen ellos, hay una dispensación que se llama la gracia. Todos han escuchado de esto, ¿verdad? Que estamos en la época de la gracia. Todos hemos escuchado esto. La teología actualmente lo predica, que estamos en la época de la gracia. ¿Okay? Que ya pasó la de la ley, se quedó en la antigüedad, ya se quedó. Estamos en la de la gracia y después viene el reino, dicen ellos, el reino físico. Ahora, hay que recordar que John Darby, cuando hace la interpretación escatológica del futuro, hace una interpretación de estas dispensaciones literales y obviamente cuando habla hacia el futuro del reino lo tiene que hacer literal. Él dice, él predica, él opina, él propone que esto es literal, un reino literal físico, donde curiosamente hay templo, donde curiosamente hay sacrificios, donde curiosamente está el Israel físico, dice él, y además la iglesia, dice él. La iglesia reinando e Israel físico en la tierra. ¿Ok? Ahora,
ya hemos hablado de esto en el estudio del cierre de los profetas, cuando cerramos el estudio de los profetas verso por verso. Hablamos, en uno de los capítulos de cómo estas ideas fueron injertándose en el cristianismo en el siglo XVII al XVIII y que finalmente en el XIX ya se acoplaron. Dijimos que todo el alboroto que hubo en el judaísmo místico ashkenazí europeo del siglo XVI al XVII y el movimiento de Shabbatai Zvi y su posterior alumno Jacob Frank trajo consigo que muchos apostataran del judaísmo, fueran expulsados, les dieron carta de excomunicación o excomunión, y ellos, algunos se convirtieron al Islam por los otomanos, por la presión de los otomanos, otros se convirtieron al cristianismo. Esto lo dijimos en aquel estudio, lo estoy recordando para que entendamos por qué de pronto aparece el reino físico, que antes no se predicaba. Entonces, los alumnos de Frank, Jacob Frank, alumno de Shabbatai Zvi o promotor de su doctrina, muchos se convierten al cristianismo. Y una vez convertidos al cristianismo, entonces obviamente como ellos traen toda la tradición talmúdica de que falta el reino físico, puesto que no reconocen a Yeshua y no entienden el reino que él vino a acercar a través de la voluntad, o que la voluntad del Padre se hiciera en los creyentes, entonces empiezan a introducir un reino físico en el futuro, todo esto ya lo hablamos un poquito con más detalle. De tal manera que entonces para la época, a principios del siglo XIX, y como lo dice la historia, exactamente entre 1800, voy a recordar la fecha, 1827 y 1832, John Darby empieza a establecer este pensamiento dispensacionalista y lo empieza a introducir en la iglesia, en la iglesia irlandesa primeramente. Después Scofield es el que lo hace famoso en Estados Unidos, y ya saben, Estados Unidos es el brincolín para todo el mundo de todas las herejías que han salido de ahí y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto para 1900 en adelante, esto se convierte como algo tan bíblico que todo creyente cristiano debe de creerlo. Y yo no sé, los que estuvieron en el cristianismo antes, en mi caso sí, yo sí lo estuve. Esto era lo que me enseñaron desde que yo estaba de 7 años. Y ya cuando yo era joven, yo hasta lo enseñaba y daba clases de estas cosas. Entonces, por eso les digo que cuando vi este asunto que puse aquí, de la famosa Daniel's Timeline, la línea del tiempo de Daniel, y dice que la interpretación hebrea, yo dije, eso es lo mismo. Esto es lo mismo, no hay, están hablando de lo mismo, solamente que hacen una reinterpretación y empiezan a hablar de la fundación del Estado de Israel y que son 70 años hasta que regrese el Mesías y que aquí hay un jubileo también, y empiezan a hablar de los jubileos y empiezan a hablar de un montón de cosas hebreas supuestamente, pero es lo mismo. Ponen una semana de 7 años, ¿verdad? Desde el 2009 y empiezan a decir, ahora, para esto, obviamente, y aquí ya vamos a entrar en los asuntos de cómo ha fallado este sistema, ¿Cómo ha fallado? Aquí yo les puse varias gráficas y para que vean que es lo mismo, díganme si se mueven la gráfica, están viendo otra de frente o tengo que yo moverlas hacia arriba, díganme si así las están viendo. Aquí abajo tengo otra gráfica, o si quieren ustedes pueden mover su pantalla, tengo una segunda gráfica más colorida que habla de lo mismo. Inocencia, Abel, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y verdad el milenio. ¿Se ven? Se ven bien, dice Mónica. Gracias, Mónica. Abajo tengo otra, son de diferentes grupos cristianos. El cristianismo mayormente es dispensacionalista. Esto yo lo noté cuando estuve dentro de ese sistema. Aquí hay otra, vean.
inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y después restauración de Israel. ¿Ok? Aquí ponen, ya saben, la cruz, todo eso. Dicen por acá, dice por acá Pedro, pero si cuentan desde el inicio del Estado sionista para el contenido de las 70 semanas, da 2438, dice. Así es, efectivamente. Imaginen, 2438 semanas desde la fundación del Estado. Entonces ahí tienen que cambiarle ellos y poner años. Dicen 70 años hasta la segunda venida. Entonces sí, es una movedera, ¿verdad? Entre semanas y años y luego ya no saben qué decir. Bien, aquí hay estas gráficas que las he tomado de diferentes denominaciones, ¿ok? Y se dan cuenta que en realidad es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Y cuando vamos dizque a este grupo de raíces hebreas, que es una interpretación hebrea, es lo mismo, Ahora, bueno, yo les dije que yo vi este video y lo vi, déjenme decirles que lo vi más de 3 veces, detenidamente estudiándolo. Y obviamente para ver todos los detalles, ¿verdad? Que estaban introduciendo nuevos para mí, conceptos hebreos. Pero obviamente yo me di cuenta que es lo mismo. Y bueno, finalmente, cuando estaban hablando de este asunto, ahorita vamos a hablar un poquito de la fundación de Israel y todo eso, ya hemos hablado de eso. Ya hablamos del sionismo, ya hablamos, ¿verdad? Los usurpadores, los ashkenazim, toda esa mentira. De la higuera también ya hablamos, qué representa la higuera, todo eso. Vamos a dedicarnos a esto. Ellos en el 2008, yo lo recuerdo muy bien, decían que en el 2009 iba a comenzar el Tratado de Paz. ¿Ok? Vean, hay varias profecías que ellos dijeron, y si ustedes recuerdan otras de las que yo voy a nombrar, por favor ayúdenme. Pero la primera era que en el 2009, en Yom Teruah, en Tishri, 2009 del año secular, iba a comenzar un pacto de paz. Esto iba a traer consigo que palestinos y judíos estuvieran en paz y que la paz posiblemente se ampliara a todo el mundo. Esto iba a traer consigo que el monte del templo en Jerusalén lo cedieran los palestinos a Israel. Esto iba a provocar también que Israel, o el Estado sionista, vamos, Israel pues, dicen, construyera el templo. Esto iba a hacer que los sacrificios otra vez se pudieran dar, ¿verdad? Que los levitas, que ya están preparados, por cierto, desde hace más de 40 años, ¿verdad? Ustedes saben que han tomado disque Kohanim, levitas, no sé de dónde, no sé si de veras son levitas, habría que averiguarlo si tienen su ADN, ¿verdad? Que son realmente levitas, descendientes de Pinjas, de la línea de Sadoc, para saber si realmente van a fungir como sacerdotes. Eso nadie lo puede averiguar, eso nadie lo puede decir. Levitas Házaros, dice Pedro, así es, de Hazaria. La verdad ustedes los ven y son hombres blancos, altos, más de 1,70, más de 1,80, más de 1,90 yo creo. Hay fotos de ellos y dicen, estos no parecen hebreos, estos no parecen semitas. Entonces, bueno, el asunto acá es de que dijeron que iba a pasar todo eso, que iba a haber templo, que iba a estar los sacrificios, que otra vez iba a haber la entrada incluso a los gentiles, al atrio de los gentiles. Bueno, dijeron que todo esto iba a ocurrir desde el 2009, ¿ok? Hasta justamente ahora. Febrero, marzo del 2013, todo iba a haber paz, templos, sacrificios, todo iba a estar bien. Y obviamente era necesario un templo y sacrificios. ¿Por qué? Porque supuestamente en este mes, y por eso les digo que ahorita ya andan por ahí los mesiánicos escandalizados, que porque ya llegó el Papa negro, ¿verdad? Un jesuita, y que este va a ser la abominación desoladora. Y la pregunta es, ¿dónde la va a hacer? Porque no hay templo. ¿Dónde va a llevar la puerca, verdad? A sacrificarla porque no hay templo. Entonces, es obvio que tiene que haber un templo para que venga el anticristo o falso profeta, yo que sé, y supuestamente haga una abominación desoladora, y entonces comienza una gran persecución. Bueno, primero decían los cristianos que eran ellos perseguidos, después los testigos de Jehová dijeron que no, que eran ellos, después los mormones dijeron que no, que eran ellos, los pentecostales dijeron que eran ellos, después los mesiánicos dicen que son ellos, y bueno, todos quieren ser perseguidos, ¿verdad? Y todos ya se sienten que están siendo perseguidos por todos lados y se quieren esconder. Bueno, dice por acá Pedro, el día 21 sería la abominación desoladora. Ok, gracias por el dato. Entonces ya están diciendo, o podrían decir que el 21.
Posiblemente porque está que cerca de Pesa o es el cálculo, a lo mejor, Pedro, que han dicho. Posiblemente es un cálculo que hicieron, o será por la fecha. Sí, en la línea del tiempo de Daniel, ¿verdad? Dijeron que era. Sí, cierto, ya me acordé. Ok. Dice por acá, bueno, resulta que el templo ahora es espiritual, fíjense. Ahora, ok, ahorita ya voy a entrar con eso. Porque me acuerdo que en el 2009, y yo estuve pendiente de eso, nosotros estamos celebrando Yom Teruah allá en la ciudad de Mérida, en la península yucateca. Ok, Pedro dice en el video de la perspectiva hebrea de las... Ok. De ahí entonces hablan del 21, sí es cierto. Ahí hablan, por cierto, ¿verdad? De los eclipses, ¿verdad? De las lunas y todo ese asunto. Ok. Bueno, yo estuve esperando ese día en el 2009, les dije que estaba por allá, en el oriente del país, y obviamente no pasó lo que debería que pasar. No se movía nada, al contrario, estaban los tambores de guerra, ya estaban que Irán, ¿verdad? Y que Irak, y que todo ese asunto. Y dijeron, no, es en el 2010. Y bueno, ahí están esperando todos, ¿verdad? El 2010 y el Tratado de Paz. ¿Y dónde está el Tratado de Paz? Y pasa septiembre o Tishri del 2010. Llega noviembre, diciembre. No. Es que ya fue el Tratado de Paz, pero fue en secreto. Eso fue lo que sacaron de la manga, así como que fue en secreto. Nadie se dio cuenta. No, pues qué bonito, ¿verdad? Así, no, pues oyes. Así hasta yo. Pues que fue en secreto. Y el templo, bueno, ¿y el templo entonces dónde está? Entonces aquí ya dice Hadassah, ¿verdad? Pues ahora resulta que es espiritual. No es que no era un templo físico, ni sacerdotes físicos, era espiritual. Bueno, pues ahí está, ¿no? Otra vez, tratando de corregir todas esas especulaciones que obviamente las daban por hecho, ¿no? Una cosa es decir, bueno, tal señal dijo Yeshua y puede ocurrir, no sé qué año, no sé qué día, y él dice sismos, él dice tornados, él dice yo que sé, podemos decir algo. Pero no podemos decir en tal año, el día de mes ¿verdad? Y va a ocurrir el Tratado de Paz. Eso ya es un poquito demasiado aventado. ¿Ok? Ok, vean, Hadassah dice, es la última revelación, ¿verdad? Que es un templo espiritual. Ahora resulta, ¿no? Imagínense. Bueno, vamos a suponer que les demos oportunidad. Vamos a suponer que les demos oportunidad. Este mes tiene que empezar una gran tribulación. Bueno, primero habría que ver que haya un consenso entre ellos, ¿verdad? Si es para cristianos, si es para mormones, o si es para testigos de Jehová, o es para los ¿cómo se llama? Los capitalistas, ¿cómo les llaman? Homofóbicos, no, esos son otros, pero los globalifóbicos están diciendo que ellos los van a perseguir, ¿verdad? Los Illuminati, bueno, cada quien dice que los va a perseguir a alguien. No, los homofóbicos también, ¿verdad? Porque ya ya es delito, ¿verdad? Decirle a alguien gay, homosexual, ¿no? Como aquí en México, marica, usan esas dos palabras, espero que no sean ofensivas para otro lugar. Aquí en México decirle a un homosexual, decirle gay, o decirle, perdón, marica, o decirle, bueno, hay otra palabra que sí es más fea, ya es delito, ¿no? Así que persecución contra los homofóbicos. Bueno, los globalifóbicos dicen que también son perseguidos. Bueno, todos son perseguidos. Ok, dice Pedro, yo he oído que la abominación desoladora será suprimir unos sacrificios que unos sacrificios están haciendo con pobres animalitos. Ok, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darles otra oportunidad. Ok, ya dijimos ya les dimos, bueno, no hubo pacto de paz, no hubo templo, no regresaron las tribus perdidas, o no regresó Israel, vamos, no hay sacrificios, no han ni siquiera recuperado el monte del templo, ¿verdad? Eso de que ya recuperaron Jerusalén no es cierto, nunca han recuperado Jerusalén. Jerusalén está dividida, es tierra de nadie, es una capital internacional, no es de nadie, ¿ok? Está profanada siempre, es una Sodoma y Gomorra, no es Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, no ha habido templo, entonces, ¿qué más? No ha habido nada de eso. Vamos a suponer, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Vamos a ver si empieza la gran tribulación. Hay que hacer un consenso, a ver quién va a ser perseguido y quién va a ser el perseguidor.
Algunos creen pues, estaba escuchando en la semana un grupo ahí, mesiánico un poco, que está haciendo mucho alboroto aquí en México, judío-mesiánicos así, con talitos, cosas raras, digo en el sentido de que quieren parecer pues ortodoxos, así como si fueran ortodoxos, pero no sé qué predican, pero que están hablando de que ese es este papa, y que como es jesuita, entonces ahora sí va a sacar otra vez la Inquisición y va a ir detrás de los mesiánicos, y aguas con los mesiánicos en México, porque ya ahí viene el papa jesuita, el papa negro. Y vamos a ver, ¿ok? Porque pues finalmente pues estamos a unos días, ¿no? Estamos a unos días y ¿qué es eso? Ya hablamos de la gran tribulación, ¿verdad? En el contexto histórico, profético, dentro del tiempo profético. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Por cierto, Pedro acaba de hablar también de eso, de las 70, si la última semana es el futuro. Un buen estudio que dio ahí detallado. Ahí está en YouTube. Y la pregunta es eso, ¿verdad? A ver, ¿qué más con todo este asunto? ¿Ok? Porque mucha gente está confundida, mucha gente, y yo creo que después de todo van a decir, no es cierto todo esto, y van a empezar a buscar. Hay que estar listos para empezarles a decir, ¿saben qué? Todo esto es un sistema nuevo, surge en el cristianismo, con fuentes cabalistas del Talmud, y es para engañar y para crear una nube y no ver realmente las señales que Yeshua dijo que tenían que ocurrir. Que él y los apóstoles dijeron también, que Efas también habla de señales, Apocalipsis habla de señales, pero Apocalipsis no habla de ningún tratado de paz, no habla de ningún templo ni de nada de sacrificios. Y la tribulación, entonces, como dijimos, históricamente está en la época del primer siglo. La gran tribulación, el testimonio de Lucas es mucho más claro cuando hace referencia a la tribulación, aunque él le llama el día de venganza, ¿verdad? O el día de retribución, porque finalmente es el día de la retribución para los israelitas que habitaban en Judea y que no creyeron en Yeshua y que se quedaron agarrados del templo pensando que ese era su medio de salvación. Ya vimos todo eso, no quiero tomar mucho tiempo en eso. Dijimos que la tribulación en realidad tiene que ver con aquella época, con aquella fecha, y verdaderamente fue una gran tribulación. Fue algo incluso peor que lo que vivieron en la época del sitio babilónico, cuando los babilonios llegaron y sitiaron Jerusalén, y ya saben, la destrucción del templo primero. El templo segundo fue peor, ¿ok? Y la destrucción también, ¿ok? Dice, por acá Hadassah estaba oyendo un debate con un cristiano y ellos saben que eso lo relata Lucas, así es. Dice lo de la gran tribulación, sí. Ahora, por cierto, en este grupo muchos creen que sí, realmente ocurrió, pero dicen que hay un doble cumplimiento, y aquí es donde ya también se sacan otra carta de la manga, o es que es dobles cumplimientos o triples, ya empiezan, no, así como que ya, espérame tantito, ¿no? ¿Ah? Forzando, ¿no? Diciendo, ok, sí pasó, pero hay un doble cumplimiento. Y ya, bueno, aquí ya nos metemos en otro problema, ¿no? Porque, ¿qué tal si no? ¿Dónde me puedes confirmar que realmente hay un doble cumplimiento? Dice por acá, así es, están esperando un doble cumplimiento. Entonces, hay unos que no aceptan la tribulación allá, hay otros que sí, pero dicen hay un doble cumplimiento. Bueno, finalmente, la tribulación ¿para quién va a ser? ¿Verdad? Algunos creen que va a ser afuera de Israel, otros dicen que va a ser dentro, bueno, no se ponen de acuerdo, no hay consenso. Pero bueno, el asunto y por eso quise dar este tema, y bueno, aprovechándome un poquito de la ausencia de Carlos, que él no va a poder dar su clase, y tal vez vamos a estar hablando de temas parecidos. Tenemos que estar bien entendidos de esto. Yo sé que para algunos es un poquito complicado, de las dispensaciones y las fechas y quién dijo, quién es el autor, ¿verdad? Y cómo fue promovido, y la Kabbalah, qué tiene que ver la Kabbalah aquí, los Ashkenazim, y qué tiene que ver la reforma también judía, ¿verdad? Y los sionistas, y muchas cosas que ya hemos hablado. Pero tenemos que estar preparados para empezar a acercarnos a gente, y yo en lo personal yo lo he hecho. Déjenme decirles que la gente que está buscando y es temerosa del Eterno y que por emoción está creyendo alguna cosa así,
finalmente va a ir a la escritura y va a decir, es verdad, aquí dice esto, aquí dice el otro, aquí no habla de aquello, aquí no habla de nuevo sacrificio, aquí no habla de... y van a ver todo eso. ¿Ok? Y este mes va a ser un mes oportuno también, porque ya podemos decir, bueno, desde el 2009 no hubo tratado de paz, no hubo nada de eso, ya tenemos muchos antecedentes fallidos, y este mes va a ser el otro, ¿no? Y para decir, ¿dónde está la tribulación? ¿Quién es el perseguido? ¿Quién es el que persigue? ¿Y qué esperan? ¿Seguirán esperando de veras? No sé qué se les va a ocurrir, ¿verdad? A lo mejor van a decir, sí, ya hubo la abominación desoladora, pero fue espiritual, a lo mejor van a decir eso, yo no sé qué van a decir, pero aquí hay que estar listos, ¿verdad? Para seguir usando la escritura y defender lo que dice la escritura. Las señales siguen ocurriendo, vemos que realmente lo que los otros dicen de lo que está pasando en el Vaticano es una decadencia total. Ratzinger, como se pronuncie, está siendo perseguido por la justicia, por haber encubierto pederastas, y bueno, dicen que este papa a lo mejor tiene las manos limpias, pero ya le están diciendo que estuvo detrás de dictadores, y bueno, todo ese asunto. La escritura sí dice, Apocalipsis sobre todo dice, que el sistema religioso va a ir en decadencia, va a ser exhibido por sus pecados, va a ser avergonzado y va a quedar completamente ridiculizado ese sistema. Y también habla del sistema geopolítico, ¿verdad? Imperialista, que también entra en decadencia, y ya lo estamos viendo. Y también habla de otras señales que tienen que ver con la famosa tercera guerra termonuclear. Algunos ya creen que va a ser así, y esas cosas que se están dando, al menos se van trabajando. Y por otro lado, señales de las cuales habló Yeshua, ¿verdad? Lo que se conoce como los dolores de parto previos a la aparición del Mashiach, son cosas que realmente están ocurriendo. Y muchos se les ha olvidado, a muchos han dicho, oye, ¿qué tal si eso tiene que ver con lo que dijo? Y aunque a veces los toman en cuenta, pero no ponen atención suficiente a cómo se van dando y a qué es lo que realmente estamos esperando. ¿Okay? ¿Cuáles son los acontecimientos que realmente están por venir? Entonces, bueno, posiblemente algunos se queden esperando, es para el otro año la tribulación, o es para el otro año el templo, o ahora sí ya viene. Otros están diciendo que el segundo gran éxodo, ya quieren agarrar sus maletas y regresarse. Nosotros estuvimos metidos también en este asunto en el 2007, ¿verdad? Y engañados con grupos de que vámonos a Israel y que poner ahí una tiendita en el desierto, ¿verdad? Todas esas cosas, ya saben. Pero todo eso son puras cosas que se fueron dando a través de esas interpretaciones, ¿verdad? Creyendo que la redención es física, que la redención, e incluso los maestros que yo escuché en aquella época decían, redención no es redención, decían ellos, si no es en Israel. Es así, se atrevían a decir, ok, ustedes están redimidos, bueno, no están redimidos todavía hasta que estén en Israel. Así nos llegaron a decir. Cuando ya pongan sus pies en Israel, ahí sí ya es redención. Fíjense nada más, eso llegaron a decir. ¿Ah? Oh, sí, el que lo dijo, por cierto, se tuvo que regresar, ya no está en Israel. Se regresó, de hecho se regresó una vez, volvió a ir y después volvió a salir. Dijo, no está bien aquí el asunto. Por cierto, un día llegaron a decir, estas personas que llegamos a escuchar de esto, llegaron a decir, nos damos cuenta, dice, que aún no llega la redención. Porque ya estaban allá en Israel metidos y no veían nada que estaba funcionando en el 2009. En el 2009 ellos estaban esperando este asunto, ¿verdad? Del Tratado de Paz. Y profecías fallidas, cosas extrañas, cosas fuera de lugar, pero siguen los sismos, siguen la muerte de animales, siguen las plagas, sigue el cáncer creciendo, y eso no lo ven, y eso no lo hablan. Eso es lo que dice Apocalipsis, plagas, pestes, hambres, ¿verdad? Calamidades, señales en el cielo, el sol, vamos, todo eso sí se está dando. Dice por acá, Marcos y Viviana, hace poco tiempo comentaste, Antonio, que el juicio es ahora para las naciones, significa que en todo el mundo van a ocurrir acontecimientos variados. Bueno, lo están ocurriendo, de hecho en Apocalipsis 16 dice que el día de la ira, finalmente, bueno, ya cuando sea el día de la ira derramada, va a ser para todas las naciones.
Algunos creen que la ira se va a derramar en Israel y todo eso, ¿no? Pero dice para todo el mundo, dice, para todos los pueblos. Se va a sacudir todo el sistema mundial, se va a sacudir todas las mentes, ¿verdad? Todos los corazones y las catástrofes están ocurriendo en diferentes lugares, pero estamos realmente viendo eventos que sí se están dando, geológicos, ¿verdad? Astronómicos, religiosos, políticos, todo eso. ¿Ok? Dice Pedro, yo tuve un contacto que hace 3 años iba a hacer Aliyah porque decía que Europa iba a ser islamizada. ¿Sí? De hecho, lo hablamos, creo que en el estudio de Apocalipsis, en algún momento llegué a decir eso, que en la antigüedad, por un motivo no fue islamizar Europa, pero que eso querían hacer supuestamente, que el Islam ya había, ¿cómo se llaman los lugares de los donde se reúnen ellos? Mezquitas, que ya había mezquitas por todos lados en Europa, que ya habían crecido y que, de hecho, también lo dijeron aquí en México, que por ahí estaban ya creciendo el Islam y que había mezquitas por todos lados y que en poco tiempo toda América Latina ya iba a estar influenciada por el Islam. Y ya pasaron 3 años y sigue igual, no hay nada. Ahora, esa es parte de esta corriente, ¿verdad? Y esto también surge del judaísmo. El judaísmo mesiánico después lo adopta y empiezan a decir que la bestia es el Islam, ¿verdad? Y que ahí viene el sirio y que viene de Irak y ahorita están diciendo que es Ahmadinejad y que ahí viene y que ahí viene y que ahí viene y nada. Y él está hablando de otras cosas, ¿verdad? Y nada que ver. Entonces, todo se ha vuelto una bola gigante, ¿verdad? Como dicen, de nieve, que sigue creciendo y se sigue especulando demasiado, de cosas que finalmente tienen origen en un teólogo gentil que de pronto, y es muy interesante, y yo es de aquí donde sospecho, y yo lo dije en el estudio del cierre de los profetas, y yo se los dije ahí, que mi teoría es, viendo y estudiando siglo tras siglo lo que pasó en el judaísmo místico, la apertura al iluminismo en el judaísmo, después la apostasía y después la desesperación de los cabalistas y el movimiento shevatayano y su alumno Jacob Frank y todo eso trajo consigo una asimilación de todas esas ideas con el cristianismo y por eso surge esto. Y cuando surge con todos estos versículos forzados. Por ejemplo, vean aquí, Mateo 24, cuando Yeshua habla de la gran tribulación, la meten aquí. Pero ya vimos que Mateo es complicado, hay que hacer paralelos, hay que separar los versículos. Pero si vamos a Lucas es más fácil, y Lucas dice que la gran tribulación es acá. ¿Ok? Y acá en realidad no es gran tribulación, es que es los dolores del parto, ¿verdad? Que va a venir en la tierra. ¿Por qué? Porque ya después viene el día de la ira. Y después no hay reino, después ya viene redención. Redención de palabras mayores, una redención más grande que nadie se puede imaginar. Digo, de los que predican ellos. Y ya no hay más templo, ya no hay nada de esto, ya no hay sacrificios, ya no hay sangre que se tenga que derramar, ¿me entienden? Entonces, todo surge pues finalmente después de todo ese sincretismo. Y yo en aquella época puse judío cabalista, cristiano dispensacionalista. ¿Por qué? Porque es una mezcolanza de todo. Y forzar textos y hacer todo esto. Obviamente en el cristianismo dispensacionalista creen en un rapto secreto o arrebatamiento antes de la tribulación para ir a las bodas y después regresar, dicen ellos. Regresar a reinar en el reino milenial. Eso es lo más fácil de resolver porque Yeshua dice que cuando Él aparezca, nadie se habrá ido, van a ser levantados en el momento que Él aparezca. Ahora ya hemos hablado también del tema del arrebatamiento, ¿verdad? Porque no hay duda, la Escritura habla de un levantamiento. El problema es que el cristianismo, justamente el cristianismo por esto, lo ha hecho que muchos se burlen y digan, ¿qué es eso? Dice el cielo, ¿qué es esas cosas, verdad? Eso no, eso es pagano, eso es romano. Eso es bíblico. Lo que pasa es de que el cristianismo hizo todo esto y entonces dijeron, no, pues por eso que esto es falso. Pero Yeshua habla de un levantamiento.
Yeshua habla y Apocalipsis también habla de que esta tierra va a dejar de ser. Segunda de Pedro capítulo 3, también ya lo hemos estudiado, dice que el Mesías cuando aparezca va a aparecer de una forma repentina y se va a venir una destrucción sobre este planeta. Así dice literalmente. Y Pedro en su carta no está hablando en alegorías, está hablando literalmente. Y es más, hasta cuando termina de hablar de eso dice, también nuestro hermano Pablo habla de esas cosas, dice, nomás que es difícil de entender a él porque usa palabras muy difíciles, dice. De la cual dice los indoctos e inconstantes se tuercen para su propia perdición. ¿Qué? Esto justamente. Entonces, bueno, este mes es un mes para ellos, para los que predican este asunto, es un mes clave. Están esperando pues esta gran tribulación, están esperando todo este asunto y están esperando, algunos ya se fueron incluso, ¿verdad?, a los campos o a los cerros a tratar de buscar una vida autosustentable, que porque va a venir la bestia y les va a cortar la luz y el agua si no se hincan a ellos y que les va a quitar el internet, todo eso. Y que entonces tienen que huir y todo eso, que porque, ¿verdad?, ahí viene la bestia detrás y los va a perseguir si no se hincan ante la bestia y adoran la imagen. ¿Ok? Dice, y capaz que la lían de verdad. Y sí, de hecho yo llegué a conocer mucha gente que está creyendo en todo esto, que está buscando salirse a los montes porque no quiere ser perseguido, ¿verdad?, por la bestia que supuestamente ya va a empezar a corretearlos. Y hay quienes se van obviamente más al extremo a todos los aspectos literales y dicen que van a salir los escorpiones y con qué pelo de mujer y como dice Apocalipsis, saben todos esos, los caballos y con cola de escorpión y todo ese asunto, ¿no?, los jinetes y todo eso, ¿no?, que ya por ahí Pedro también ha hablado de eso, la forma alegórica de interpretar, que es muy interesante, ¿verdad?, en la historia y ver todo lo que ocurrió en esos siglos. Pero bueno, esta gente lo ve literal y empieza a decir también que van a salir los jinetes con escorpiones y pelo de mujer y todas esas cosas persiguiendo. Bueno, los cristianos dicen que a ellos, los mesiánicos dicen que ellos, y cada quien dice que va a ser perseguido, ¿no? Y a lo mejor cada quien va a crear su propio caballo que lo va a perseguir, o su propia bestia. Pero otra vez regresamos a lo mismo y quiero que cuando hablo esto pues es porque habíamos sido engañados muchos siguen siendo engañados y lo que quiero es que abramos los ojos y veamos que esto es una fantasía, ¿ok? No es por tratar de... Y bueno, cuando estoy hablando de eso, estoy hablando del sistema, ¿me entienden? No estoy hablando de gente que si habla la gente una cosa o la otra. Yo sé que cada quien habla lo que estudia, pero yo baso el sistema, que está comprobado con la escritura, podemos ir a ver la escritura, que este sistema está manipulado, textos forzados, no es real, ya fallaron, voy a poner la otra porque esta está mejor, ya fallaron, no hay nada de lo que dijeron, los que llegaron a ver este video saben que aquí dijeron que va a haber varias cosas, bueno, no hay nada, ¿verdad? Y pues como les digo, vamos a darles una oportunidad más a ver si este mes realmente comienza la famosa gran tribulación y a ver quién es el perseguidor y quiénes son los perseguidos. Y pues esperar, simplemente esperar. ¿Ok? Así que pues bueno, aquí está al menos este comentario y quiero que aporten a ver si ustedes tienen algo más que aportar sobre este tema. Este tema va dando mucho de qué hablar estos meses, ¿verdad? Hay mucha, incluso esta psicosis respecto a la bestia y todo aquello, ¿verdad? La gran tribulación. Pero hay que estar también entendidos para poder compartir a los que van a empezar a ver de ese sistema puras falacias, a tratar de compartirles lo que realmente dice la escritura, ¿okay? Y poder encaminarlos. Yo creo que estamos en el momento en donde todos hemos sido probados por esto, todos. Y la verdad de las cosas es de que el Eterno nos prueba a todos, y a todos nos ha probado con a ver si le cree al sistema del hombre o a ver si permanece en la palabra. Y hemos pasado por lo mismo. Pero aquí la diferencia es de que de alguna u otra manera hemos sido ayudados unos a otros. ¿Cómo? Haciendo esto, compartiendo y hablándolo. Así que seamos también instrumento por si hay aquellos que de veras yo sé que hay, que tienen corazón de búsqueda y de santidad,
que puedan saber que realmente estamos en un tiempo en donde antes que pensar que tengamos que escondernos en algún lugar, tenemos que santificarnos porque las cosas vienen más difíciles. Dice por acá Pedro, dice, los sionistas dicen, no hay Dios, pero nosotros vamos a hacer cumplir sus profecías. Fíjense nada más. De hecho han estado ellos haciendo desde que esta gente está metida en el poder europeo, y estoy hablando desde el siglo XVI, XVII, ¿verdad? Porque los judíos Ashkenazim, que se apartaron de su fe, y que por cierto no era su fe, se hicieron laicos y se hicieron iluministas, y entraron a través de, pues finalmente, las logias masónicas al poder europeo, empezaron a entretejer la historia, y el Eterno lo ha permitido. ¿Por qué? Porque es parte del engaño del fin de los tiempos, del gran engaño. Y esta gente, es verdad lo que dice Pedro, ha estado manipulando, ha estado trabajando, ha estado haciendo y deshaciendo. Hay una película que vi hace unos días interesante que se llama La Deuda, no sé cómo se llama en inglés o no sé si está en hebreo, se llama La Deuda, y habla de unos agentes del Mossad que van a Alemania del Este, van detrás de un nazi que supuestamente asesinó a tantos judíos y lo quieren llevar a Israel para juzgarlo y para que todo el mundo se entere quién fue. Y pues resulta que esos agentes del Mossad fallan en su misión, cometen errores, el alemán este nazi se les escapa, y ellos dicen, pero como se escapó, pues si no lo encontramos nosotros, ¿quién lo va a encontrar? No lo va a encontrar nadie en el mundo, y se va a esconder tanto que ni siquiera se va a dar a conocer. Y entonces ellos crean una historia, y cuando regresan a Israel, regresan como héroes, ¿verdad? Condecorados y todos. Y después de varias décadas, la hija de una de ellas, la gente, hace un libro para reconocer supuestamente su hazaña. Y detrás de todo el asunto, pues hay mentiras, ¿verdad? Hay intrigas, hay una historia contada, no pasó nada. El Mossad así se vive. De hecho, el eslogan del Mossad así es. Dice, por la vía del engaño venceremos. Por la vía del engaño. ¿Y qué es lo que han hecho estos sionistas desde que tienen facultades para hacerlo? El Eterno se los permite para engañar al mundo. Hacer esto, mentiras y mentiras y mentiras. Construcciones. Y ellos han estado promoviendo y provocando muchas cosas para ponerlas como si fueran proféticas. Es verdad. Y el mundo entonces pueda ir detrás de lo que aparentemente ellos están construyendo, y porque aparentemente ellos son los agentes de Dios, dicen así. Y aunque no creen, ¿verdad? Dicen que son. Entonces es toda una construcción, pues una leyenda que ellos van creando, ¿verdad? Algo ficticio. Dice por acá Homero, yo ya estaba espantado con eso, dice, por escuchar. Ok, ahí, para que no se quede grabado, ¿verdad? Y no. Así es, también es otro grupo, ¿verdad? Que yo conocí hace justamente años, y promueven esto, ¿no? Promueven incluso un odio contra los árabes, y muchos árabes no tienen ni la culpa, no saben ni qué onda, qué pasa, ¿verdad? Ven a todos los árabes como si todos fueran extremistas radicales, que también es un producto del iluminismo, ¿verdad? Es la antítesis del sionismo, nada más creada para sus propósitos. Bueno, pero traen ahí provocando a la gente que se pelee con los árabes, que porque van a salir, ¿verdad? Con los sables a perseguir a los mesiánicos. Háganme el favor. Y que tienen que irse a esconder al desierto del Negev porque es el lugar más seguro, y bueno, un montón de cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, ¿pero qué dice la Escritura? ¿Cómo lo muestra la Escritura? Y bueno, ya ni siquiera eso, ¿qué dicen los eventos que están ocurriendo? Del 2009 para acá, ya estamos en 2013, ya estamos en marzo. Ahora, ¿dónde está todo eso, verdad? ¿Dónde está todo eso? ¿Qué nos espera? Yeshua solamente dijo, cuando vean, cuando vean, cuando vean. Cuando vean, cuando vean, cuando vean. Yeshua no dijo, y ahí viene un templo, y después, ¿verdad? 3 años y medio, y la paz, y luego el anticristo. No, Yeshua nomás dijo, cuando vean, cuando oigan, vean y vean. Estad firmes, estad, dice, ceñidos. Y cuando vean, dice, levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Ok? Y ahí están las señales. Él las dijo, él habló de todo eso. Ya después él envía la revelación, dice que el Padre le da a través de un malaj, dice, la envía a Yohanan, y ahí está Apocalipsis. Apocalipsis también obviamente tiene su
tiene su modo, ¿verdad? Pero también ya tenemos hoy día más revelación para poder entenderlo. Así que vamos a ver por ahora todos esos 3 años y medio, ¿verdad? Que habían vaticinado, pues están todos hoy día ya evidenciados que no es cierto, no hay nada, no se cumplió nada de eso, todo está fuera de lugar y falta ver este mes a ver qué sorpresa aparentemente, ¿verdad?, traería según esta teoría, que no es otra cosa que una teoría más de el futuro. Bien. Ok, Mario Díaz pregunta, ¿y a nosotros quién nos va a perseguir? Buena pregunta, Mario. El coco, dice Homero. ¿Quién nos va a perseguir? A ver, pregunta. ¿Qué dice la escritura? Marco dice, esa teoría de paz y seguridad la toman de Primera Tesalonicenses. Sí, así es. Pero bueno, en realidad la toman de ahí, pero Pablo en realidad dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Tampoco queda. Ok, no queda. Bueno, la pregunta sobre Mario. Mario, ¿quién nos va a perseguir? Yeshua habla de una persecución. Cuando él responde, dice Pedro por acá, huirá el impío sin que nadie le persiga. Sí, exactamente, solamente ¿verdad? El que está desobedeciendo, ¿verdad? Dice que hasta una avispa lo va a hacer correr. Yeshua habla de persecuciones en la época de los apóstoles. ¿Ok, Mario? Hay que entender esto. Ok, está por aquí mi chiquita cantando ya. Hay persecuciones de las cuales habla Yeshua en Mateo, y otra vez que si las vemos desde la descripción de Lucas, entendemos que esas persecuciones iban a venir sobre los enviados, los Sheliachim, en el primer siglo, ¿ok? Iban a ser perseguidos justamente por los líderes, por los fariseos. Dice que los iban a llevar a las sinagogas. Por cierto, ahí habla de la tribulación, eso es la tribulación también, la persecución. Habla de que los iban a llevar a las sinagogas, habla de que y los apóstoles sufrieron esto. Y lo vemos más claramente en la vida de Shaul, de Pablo, ¿cierto? Él fue perseguido, él primero perseguía, después se convirtió en perseguido, ¿ok? Entonces, vemos que ellos sí sufrieron esta persecución. Cuando Yeshua habla de que iban a ser perseguidos, hablaba de ellos. Ya después en Apocalipsis vemos ciertas persecuciones, ¿ok? Las vemos al principio del siglo I, las vemos en el siglo II, las vemos en diferentes momentos, ¿ok? Pero en el caso de nosotros, Mario, cuando Yeshua habla de este tiempo, él proféticamente, él más bien habla de eventos catastróficos en el mundo, que él dice, por cierto, en alguna de la expresión que él usa, dice que seáis dignos de escapar de ellas, o sea, de esos eventos. En este caso es, vamos, que en nuestra región geográfica no lleguemos a sufrir alguna calamidad de este tipo, porque van a venir en todo el mundo, e incluso creyentes pues no van a poder escapar de estas aflicciones. Es decir, estoy hablando de los tsunamis, terremotos, de cosas de ese tipo. Bueno, cuando Yeshua habla de este tiempo, solamente está diciendo que van a ocurrir eventos geológicos o geográficos o geológicos, eventos solares, astronómicos, y no habla de ninguna persecución ya para este tiempo, ¿ok? Así que no habla de una persecución, simplemente habla Yeshua de que estemos al pendiente de todos esos eventos. Dice, ceñíos y levantar vuestra cabeza, dice, porque vuestra redención está cerca, ¿ok? Así que en esta época en realidad no se habla de una persecución necesariamente, sino que ya se habla de esos eventos en todo el mundo, ¿verdad? Que van a ser el principio de o los dolores de parto, que es las señales o los eventos anteriores a el día de la ira, ¿ok? Entonces no hay tal persecución para esta época, ¿ok? Pregunta Hadassah, entonces, ¿qué papel jugaría este papa en todo esto? Pregunta por acá
Hadassah. Bueno, es muy posible, digo, viendo lo que ha estado pasando con el Vaticano y en general la religión católica en los últimos, por cierto, en los últimos 3, 4 años, yo me acuerdo cuando estábamos en Mérida en 2008, 2009, veíamos que incluso Inglaterra en el 2009 había emitido un comunicado que cuando el Papa llegara a Inglaterra, en el primer momento que pusiera el pie a Inglaterra, lo iban a arrestar por los crímenes a los cuales se le juzgaba. Y estoy hablando de este Ratzinger. Entonces, esa visita no se dio, ¿ok? Me parece que no se dio, no estoy seguro cómo fue este asunto, pero estuve escuchando de que los tribunales internacionales están detrás de los clérigos, de todos los pederastas, y obviamente van por la cabeza. Entonces, algunos creen, ¿verdad?, detrás de lo que no vemos en la tele, ¿ok? Porque en la tele solamente pasan lo que les interesa al sistema. Pero los que supuestamente conocen más dicen que en realidad están en una cacería de estos pederastas. Y que Ratzinger en realidad tuvo que salir casi huyendo, ¿verdad? Porque en algún momento lo iban a arrestar siendo papa. Y entonces, y obviamente aquí en México hubo un escándalo hace algunos años, de hecho una periodista la tuvieron que sacar y después la gente la estuvo defendiendo, porque esta periodista estuvo publicando todos los crímenes de los legionarios de Cristo aquí en México, y que Ratzinger, por cierto, lo sabía y no hizo nada. ¿Ok? Y supuestamente no se los dijo a Juan Pablo y que Juan Pablo nunca supo. Bueno, todos sabían y todos ahí hacían lo mismo. Entonces los tribunales internacionales están detrás de esta gente. Y lo que quieren aquí es primero salvar aparentemente a Ratzinger y poner un papa nuevo para que entonces aquello no sea tan feo. No sabemos si este papa que acaba de salir a lo mejor ya lo van a arrestar. Al siguiente día que renunció, yo vi noticias que dijeron que ya emitieron una orden de arresto contra él y también contra el de aquí de México, que porque también ha estado haciendo lo mismo, cubriendo pederastas. Y bueno, parece que están detrás de él. Entonces, no sabemos si esto, y yo solamente lo estoy diciendo porque Apocalipsis dice que la bestia, y estoy hablando del poder hegemónico imperialista, dice que va a exhibir y va a desnudar y va a mostrar sus vergüenzas de la ramera del sistema religioso. Entonces tal parece que está este proceso, ¿ok? Ya de algunos años para acá está, y posiblemente el papel que juega este nuevo papa es aliviar a lo mejor esas persecuciones que traen los tribunales internacionales contra los pederastas, pero el hecho de cambiar un papa a lo mejor no les va a funcionar. Lo más seguro es de que si Apocalipsis está hablando de que va a caer, eso no va a aliviar mucho, ¿verdad? Sino que posiblemente debilite más. Tal vez el papel sea que debilite más el sistema y pues a lo mejor ya comienza su declive con más fuerza, ¿no? Entonces, habría que ver estos meses que vienen, cuál es el comportamiento de los tribunales internacionales en contra de esos pederastas que ya de por sí están denunciados. Y a ver qué, porque siempre se han lavado las manos, ¿verdad? Con la ropa sucia se lava en casa, y nunca han dejado a ningún sacerdote ser juzgado por tribunales internacionales. Y ahora vamos a ver qué pasa en estos meses, ¿ok? Dice Homero, sí es posible que se dé un gobierno mundial y que empiece una persecución para todos los que no se sometan a este sistema. Bueno, el gobierno mundial o el famoso nuevo orden mundial comenzó desde que Inglaterra emergió. Lo que muchos no saben y que están diciendo que viene el nuevo orden mundial y que viene el nuevo orden mundial y que el nuevo orden mundial ya estuvo, ¿ok? Solamente que nadie lo ha notado así como que, pues ya están sometidos todos a una moneda. En realidad ya están sometidos todos a una moneda, a un tipo de cambio. Ya están todos sometidos a un sistema, ¿cómo se dice? Mundial, ¿verdad? Ya están todos sometidos a un sistema de todo tipo. Y en realidad el nuevo orden mundial se empieza a gestar en Francia e Inglaterra, y el primer paso era acabar con las monarquías y establecer aparentemente las democracias.
¿Okay? Así que el nuevo orden mundial fue eso. Su moneda, ya saben, el sistema, el sistema monetario, ya saben cómo se maneja, las políticas internacionales, ya hay una organización mundial para una cosa, para la otra, ¿verdad? De salud, de todo. Entonces, el nuevo orden mundial en realidad ya está. Y por cierto, mucha gente ni se da cuenta y está abrazado de la bestia y hasta duerme con la bestia y no se da cuenta. Y no sufre nada y ninguna persecución ni nada porque pues están abrazados de la bestia y no tienen ningún problema. Pero el sistema en realidad ya está encima. ¿Ok? Y está imperando a través de lo que llaman salud, a través del Fondo Monetario Internacional, a través del precio del petróleo, a través de todo eso. ¿Entienden? Entonces, todas las monedas, por cierto, están sujetas, por cierto, a ese sistema, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ya existe esto. ¿Okay? En realidad ya existe esto. Ahora, que esto vaya a ser una presión tan grande que sea mundial y que persigan a quien no se quiera sujetar, eso ya sería otra cosa, pero la verdad de las cosas es de que no se ve cerca y además en la escritura no hay nada parecido, ¿ok? En la escritura no habla de algo parecido. Bien, dice Pedro, es que esperan un ecumenismo que es el cuento del lobo feroz. Así es. De hecho, eso también aparece en el cristianismo, ¿verdad? En el cristianismo están hablando de ecumenismo y están esperando un presidente mundial, ¿verdad? Y un papa, podríamos decirlo, mundial también. De hecho, todos están esperando. De hecho, algunos creían que era Obama, por cierto. No sé si ustedes se recuerdan cuando la elección de Obama y todo aquello creían. Y más cuando era de color, ¿verdad? Dijeron, no, ya es. Ah, pues era el Papa Negro, pero no es religioso, pero ese es el político. Y esta es la bestia que ya empezaban a hablar, o el falso profeta. De hecho, muchos dijeron que era el falso profeta y todo eso. Y muchos pensaban que ese iba a ser el gobernador mundial, como dice por aquí Pedro, ¿no? Iba a ser un ecumenismo y entonces iba a regir, iba a instaurar un sacerdote mundial también y todo eso, ¿no? Pero otra vez, la escritura no lo muestra tal cual. La escritura no habla de eso. Eso más bien ha sido, pues sí, un cuento, ¿verdad? Como dice acá Pedro. Y han usado textos también forzados para decir que viene todo esto, ¿no? Pero no, en la escritura no habla algo parecido que tenga que suceder así. Ok, Abraham Isaac dice, justo hoy estaba revisando eso de las 3 semanas de Daniel, capítulo 12, capítulo 9. ¿Tiene alguna relación, dice él, con Apocalipsis? ¿O es Apocalipsis el complemento de Daniel? ¿O ambos son sombras de lo que podía venir para un futuro cercano? ¿O son profecías ya cumplidas? En el estudio de profecía, vimos que Apocalipsis, primeramente Daniel habla en los tiempos de Israel. ¿Ok? Habla de los tiempos para Israel. Y que llega a extenderse en las famosas bestias, y sobre todo en la cuarta, que es un paralelo de la estatua, llega a extenderse en el tiempo profético después de la época de Israel, es decir, después de la época de los apóstoles. Y esto con la caída de Roma, el bajo imperio romano, hasta que se divide en secciones, en 10 secciones. ¿Ok? Apocalipsis tal parece que en términos concretos habla hasta ese tiempo, y estoy hablando aparentemente del 500 y algo, del siglo 4, 5 hasta el siglo 6 máximo, pero no tanto, siglo 4 y 5 de nuestra era. Las profecías de Daniel son lo más que se extienden. Y entre esa extensión vemos Apocalipsis y hay un enlace, ¿ok? Apocalipsis ya habla entonces desde esa parte hacia el futuro, hacia toda nuestra época, todos estos 2000 años, ¿ok? Entonces, número 1, Daniel, la mayoría de las profecías que se le revelan a Daniel tienen su tiempo y espacio profético en todo el tiempo de Israel, los famosos 490 años, ¿ok? Época de Yeshua, año 70, y
en una de ellas todo el periodo hasta que Roma deja de ser imperio y se divide. ¿Okay? Ahí es donde salen los pies, ¿se acuerdan? Mezclados con barro y con hierro. ¿Okay? Y entonces, y Apocalipsis habla de todo ese tiempo hacia el futuro, hacia el día de hoy. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, cada uno tiene su parte. ¿Sale? Ahora, Daniel es muy importante porque el libro de Daniel nos ayuda a saber cómo interpretar Apocalipsis. ¿Okay? Daniel ve puras figuras alegóricas y cuando se las explica, no todas, pero en parte, se las pone en el tiempo histórico profético, ¿okay? Que está girando alrededor de los eventos que giran con el pueblo de Israel hasta la época de Yeshua. Entonces, ahí sí nos ayuda Daniel, el libro de Daniel nos ayuda a saber interpretar Apocalipsis y ver Apocalipsis históricamente. ¿Okay? Pero no hay que agarrar Daniel y decir, por ejemplo, Daniel mayormente y el dispensacionalismo hace esto, por ejemplo, con la famosa, y aquí voy a poner la gráfica, la famosa semana de Daniel. Agarran la última semana de las 490 que supuestamente se iban a cumplir acá, de las 70 semanas, agarran una y ¡pum! La avientan, ¿verdad? Brinca toda la gracia y cae hasta acá, y ellos dicen que esa es la última. Entonces no podemos hacer eso con Daniel. ¿Okay? Las 70 semanas se cumplieron en su totalidad, se cumplieron hasta la época de Yeshua y ese era un tiempo para Israel. No podemos aventar una semana desde allá y traerla hasta por acá. Ahí es donde entra el problema. Hay que ver cuándo Daniel habla, hasta qué momento habla. ¿Ok? Hasta qué momento habla. ¿Y cuándo comienza Apocalipsis? ¿Cuándo comienzan los sellos? Acuérdense que los sellos van de 7 eventos que están corriendo todo este tiempo profético. Los 7 sellos, las 7 trompetas, ¿verdad? Las 7 congregaciones, todos están corriendo en este tiempo. Y estamos entre los últimos, entre la transición del 6 al 7. Ya estamos así, en estos tiempos. De hecho, el séptimo de todos es la aparición del Mashiach. Ahí ya viene los eventos últimos. ¿Okay? Dice Homero, por ejemplo, Obama está aprobando muchas leyes que atentan contra la libertad en todo tipo. Por ejemplo, dice Obama, cree que el seguro de salud es obligatoria implantación de un chip y todo el que se niegue puede ser encarcelado. Han hablado mucho también eso del chip. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero bueno, finalmente, ahora sí es cierto, hay muchas leyes también, Obama que está, y sobre todo también con el área, ¿verdad? Otra vez de los homosexuales y todo eso. Pero yo creo que está en decadencia. Ahora, hablar de un chip, si habláramos desde la interpretación bíblica y creyéramos que es eso, tendríamos que creer que es al menos en todo el mundo, pues yo qué podría decir, industrializado. Se supone que tendría que abarcar al menos en todas las naciones que abarca la ONU, ¿no? Pero imagínense el tiempo que llevaría ya de entrada que eso fuera en Estados Unidos y el tiempo que llevaría a todas las naciones de la ONU, que conforman la ONU, pues se ve muy lejos. ¿Entienden? Esto no puede darse de un día para otro. Esa es otra de las cosas que han dicho, ¿no? Que la marca de la bestia es el chip y que todo eso y todo aquello. Pero otra vez regresamos al punto de Apocalipsis. Cuando Apocalipsis vemos el sello, estamos hablando que hay que interpretarlo, ¿ok? Desde una figura, una alegoría, no necesariamente literal. Entonces, aquí ya tiene que ver más bien qué significa y cómo actúa el famoso sello de la bestia, ¿ok? Y bueno, por otro lado hay que ver, en este caso, pues qué pasa con este chip, ¿no? Pero yo desde el momento que lo vi, y eso también surgió por ahí en el 2009, yo me acuerdo que cuando estábamos en Mérida surgieron muchas cosas de estas, ya a la luz pública, yo les había hecho un momento, no, eso no puede ocurrir de un año para otro, es algo que para que sea en todo el mundo, imagínense toda la logística que necesita, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se quedó, de hecho aquí en México, hace 2 años y medio, empezó una campaña y que muchos creían que tenía que ver con eso. Una campaña en todas las escuelas públicas, desde preescolar hasta preparatoria, para censarlos y para crearles un código, ¿cómo se llama? Con un lector del iris.
un lector del iris, y todo parecía que era como una prueba remoto, le llaman, para ver después cómo la población podrían censarla y podían leer su iris para tenerlos controlados. Bueno, yo no sé hasta dónde va este asunto aquí en México, pero eso del escanear el iris y todo eso como que fue un rotundo fracaso, ¿ok? Porque, bueno, pues ahí empezaron muchas cosas que sí era, que si no era. Sí, lo llegaron a hacer, de hecho, de hecho hasta la fecha, ¿no? Creo que todavía sigue el proyecto. Dice Mónica, aquí en México, cuando te das de alta con la fiel, ¿ok? Te mandan lo del iris, ¿ok? En el SAT. Ah, ¿qué les parece? Bueno, ya es parte del control. Finalmente eso es parte, ahora, como les digo, eso es parte del control. Ok, fiel es la firma electrónica avanzada, ok, ¿qué les parece? Eso ya es parte del control del sistema de la bestia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya es parte del control, no necesariamente es la marca, ¿entienden? Es parte del control. ¿Por qué? Porque todo lo quieren llevar, por cierto. Ahora, algunos creen que todo lo quieren llevar al celular. El celular ya es todo, ¿verdad? Ya es todo, ya es tarjetas, ya es dinero, ya es comunicación, ya es todo. Y eso está enlazado al satelital y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas, pero todo esto es parte del control que ejerce la bestia, el sistema, los sistemas mundiales. Pero no necesariamente es, pues, un sello, ¿no? Ahora, regresamos al otro asunto, eso que implicaría en los eventos que están pasando. ¿Qué es más, eso o los eventos que Yeshua dijo que estarían pasando? ¿Ok? ¿Qué podría ser más? Y bueno, aquí yo donde siempre he considerado, digo, yo prefiero poner más atención en este caso a los eventos que Yeshua dijo, que son más fáciles de comprobar que a lo mejor a este tipo de eventos que son parte del control en el sistema de la bestia. ¿Okay? Cuando hablamos de la bestia, para los que lleguen a escuchar la grabación y tengan otra idea, o que si es el Islam o que todo eso, desde las figuras alegóricas, Apocalipsis, interpretamos a la bestia como se interpreta a Daniel. La bestia es una nación imperialista, así de sencillo. La bestia es una nación imperialista, ya saben cuál es actualmente. Y la ramera es un sistema religioso, ¿okay? Un sistema religioso que impera en el mundo. Bien, ¿algo más? Ok, dice Abraham, yo he visto que hay varias teorías sobre las 70 semanas de Daniel. Sí, bueno, se han dado algunas pues porque la primera, por decirlo, no satisface. ¿Ok? No satisface. Ok, en las escuelas de historicistas que hablan de la historia. Ok. Bueno, si hablamos en primera instancia, se supone que las 70 apuntarían a todo el proceso profético hasta que Yeshua muere, ¿verdad? Y resucita. ¿Ok? Hablando en tiempos cerrados. ¿Ok? Ya lo demás es parte de los cumplimientos. Por ejemplo, Daniel se extiende y dice, y en la última semana dice, y después dice con ¿cómo dice él? Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá hasta que hasta el desolador, entonces lo extiende más. ¿Okay? Si bien habla el último episodio hasta la época de Yeshua, los eventos en su momento se extienden. Yeshua dijo que hasta que iba a ser destruido el templo. Entonces podemos decir, los 70 semanas o los 490 años se cumplen al pie de la letra hasta la época de Yeshua, pero se siguen ampliando los eventos proféticos dentro de la dimensión hasta el año 70 o incluso después, porque vienen persecuciones y catástrofes para esa época. ¿Okay? Dice Pedro, la bestia que era y no es, será, ¿qué podría ser? Pregunta Pedro. Bueno, si no me lo recuerdo, en el comentario que hice al principio, allá en Mérida, dijimos que finalmente dice es y no es y será. La bestia, hay 8
vimos en toda la historia profética que compete a Israel hay 8, ¿verdad? La primera, ¿cuál dijimos? De las 8 bestias. Acuérdense que Daniel en su visión ve 4, dentro de su tiempo y espacio profético ve 4, que es los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Así es. Pero antes de esas 4 hay otras hegemonías mundiales que están participando en el tiempo profético de Israel. La primera es Egipto, exactamente, que es en la época del Éxodo, y la segunda son los asirios que están también eh, eh, dentro del tiempo profético de Israel. Entonces, esos dos más los 4 que vio Daniel, ya son 6. Así es, asirios, ¿verdad? Y después de esos 6, después de Roma, acuérdense que Roma comienza, ¿verdad? La Roma antigua, después el Alto Imperio Romano, después el Bajo Imperio Romano, hasta que cae y se desbarata, se mezcla y después se acaba la hegemonía mundial. Hay imperios, está el bizantino, están los umayyad por acá, los árabes, están los albasid, etcétera, pero ninguno ejerce un dominio como lo hizo Roma, como lo hicieron los griegos, etcétera. ¿Cuándo es cuando aparece una nación imperialista? Y eso también lo comprueban todos los estadistas y historiadores, dicen que hasta que aparece Inglaterra. Y después de eso Estados Unidos, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ok, dice, la duda es la sexta que era, no es y volverá, ok. La sexta, ok, entonces, bueno, ¿por qué estoy recapitulando con todas las bestias? La opinión que yo dije en aquella época es de que la bestia finalmente ha existido como un sistema, pero han sido diferentes, ¿ok? Han sido diferentes. Entonces, cuando dice que es en ese momento, cuando recibe Yohanan la revelación, verá, dice que era y no es y será. Es decir, en ese momento Roma estaba imperando, es, ¿ok? No era, pero dice va a volver. Entonces, la época que Yohanan recibe la revelación y está hablando de eso, está hablando de era pero no es, o es pero no era. Es decir, es el mismo sistema de la bestia, así es, que está resurgiendo o que está... el mismo sistema de la bestia ha sido el mismo en todos. Ha sido Egipto y después pasa a ser Asiria y no tiene nada que ver los egipcios con los asirios, a lo mejor ni genéticamente o yo que sé, ni lengua ni nada, ni cultura, pero el sistema ha sido el mismo, ¿me entienden? Entonces, por eso se habla de que es y no es. Entonces, Roma emerge, cae, pero después vuelve a surgir. Finalmente, los ingleses y finalmente todos los europeos tienen parte de la Roma antigua. Entonces, es y no es, ¿ok? Es y no es. Y aquí yo estoy hablando de la Roma política, ¿ok? Porque por otro lado, por eso ahí entra la confusión. Muchos dicen, oh, la bestia es el Vaticano, porque pues Roma fue y ahorita pues tiene que ser Roma. Muchos creen que el Vaticano es la bestia. Sin embargo, en términos alegóricos, es una hegemonía mundial, política. Entonces, cuando habla de es y no era y va a ser, está hablando del mismo sistema, ¿verdad? Que estaba imperando, iba a dejar de ser, pero iba a emerger. Acuérdense que, por ejemplo, en Apocalipsis dice que la bestia trae parte de león, parte de oso, parte de leopardo. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esto, por ejemplo? ¿Qué nos dice que la bestia que sale de la tierra trae parte de león? Fíjense bien, parte de león, parte de leopardo, a ver si no me equivoco, y parte de oso. ¿Qué quiere decir? Ok, que son todos antitorá, bueno, pero, por ejemplo, en la época de Daniel, ¿cuál bestia tenía la apariencia de león? ¿Y cuál de oso? ¿Y cuál de leopardo? Fíjense, qué interesante. Así es, Babilonia, león,
griegos, leopardo y oso, medos persas. Entonces, la bestia que emerge después dice que tiene una parte de todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas antiguos traen lo mismo. Por ejemplo, traen la religión babilónica. ¿Ok? La bestia que sale de la tierra, al tener parte del león, quiere decir, trae la religión babilónica. Por decirlo, al traer parte del leopardo, pues trae la filosofía griega. Al traer parte de los medios persas, pues traería alguna influencia persa. No sé, cualquier cosa que haya sido a lo mejor, a lo mejor la arquitectura, ¿no? Etcétera. Entonces podemos hablar de que en realidad la bestia siempre ha sido la misma, solamente que está en diferentes tiempos. ¿Ok? Ok, a ver, pregunta Jajadaza por acá. Había un estudio en que en el tiempo de Yohanan la bestia que era es Babilonia, que no es en tiempos de Yohanan y que ha de venir. Algunos creen, de hecho algunos creen que para Yohanan la bestia sí era Roma en realidad. Ahora, hay una pista más y es en las cartas de Shaul a los tesalonicenses, cuando habla de que el falso Mesías, él dice, el hijo de perdición va a salir, dice, pero ahora algo lo detiene. Y cuando él habla en ese lenguaje, dicen que no quiere decir Roma, no está hablando de ese algo que lo detiene y todo el sistema que imperaba, porque al escribir Roma o el imperio romano iba a atentar obviamente contra el imperio y eso iba a ser causa de persecución. Entonces, creo que en el judaísmo, al menos lo que yo he leído históricamente, cuando hablaban de Roma sí lo veían como una bestia. De hecho, su sello también, Yeshua lo menciona, ¿verdad? Cuando le van y le dicen respecto a dar tributo al César. Y dice, muéstrame su sello. En esas monedas dice, muéstrame su sello y dale a César lo que es del César. César obviamente representaba y para ese entonces ya era ya era no era una república, ¿verdad? Roma dejó de serlo y ya era una vamos, dictadura, ellos era una nación imperialista. Entonces, el mismo sistema existe, ¿ok? Y deja de ser, no era, y vuelve a emerger y trae además partes de los sistemas antiguos. Pero finalmente es el mismo sistema. ¿Por qué? Porque también esos sistemas han estado liderando por el poder de las tinieblas, por el poder de Satanás, como dice también Apocalipsis, que el dragón le dio su poder a la bestia. ¿Okay? Ya hablamos también eso. Las sociedades secretas, por cierto, tienen mucho que ver con eso, la masonería y los iluminados y todas esas cosas. Entonces, cuando vuelve a emerger este poder, en realidad es en otra época, son otras personas, es otra fecha, son otras circunstancias, pero es el mismo sistema y que trae aspectos antiguos. Traen, por ejemplo, toda la Kabbalah babilónica, todo el misticismo babilónico, todo eso, traen toda la filosofía, teosofía griega y todo eso, etcétera. Entonces emerge pues como un sistema que vuelve a surgir, pero que es el mismo. ¿Ok? No sé si más o menos por ahí. Ok, dice Pedro, entonces el papel que va a jugar los individuos no será muy importante en contra de lo que hemos pensado. El papel que van a jugar los individuos no será muy importante en contra de lo que hemos pensado. A ver, no logro captar el papel que van a jugar ellos, los individuos, alguien más o nosotros. Ok. En contra de lo que hemos, ok, el Papa, Obama, por ejemplo. Bueno, en teoría, dentro de la interpretación, por ejemplo, que hemos usado, Yeshua ata a Satanás, ¿verdad? Y cuando él viene y todo eso, y Satanás no impera en un tiempo largo, prolongado, que lo vemos así, un proceso milenial, figurativo, alegórico, y que después emerge. Cuando emerge con la bestia, le da el poder a la bestia, a las dos bestias, y todo esto que hemos vivido en los últimos 3, 4 siglos, juegan un papel hacia el mundo de engaño, ¿verdad?
juegan un papel de engaño. Aquí es importante entender que sí, efectivamente, todos ellos están jugando un papel, todos. En el caso del líder político y del líder religioso. Todos ejercen diferentes papeles, incluso no solo eso, ellos, sino los que están debajo y todas las organizaciones habidas y por haber, como dicen. Todo juega un papel dentro del mismo engaño. Aquí vemos que los que habla Apocalipsis, por ejemplo, los que perseveran, ¿verdad? Los que tienen los mandamientos y el testimonio de Yeshua, tienen que guardar esa línea. ¿Ok? Mientras ellos están jugando su papel en el mundo engañando, ahora Yeshua dice que incluso algunos pueden ser engañados de los elegidos, dice, si fuere posible. El creyente tiene que seguir su línea de esperar, de aguardar, de permanecer, de ser fiel. Pero todos ellos están jugando su papel, ¿ok? Y están ejerciendo su poder, y están manipulando, y están engañando, y todos van a lo mismo. Obviamente les va a llegar un momento, y ese momento se va a detener en el tiempo en ambos, tanto ellos como nosotros, y cada uno va a recibir lo que espera o su merecido, ¿no? En el caso cuando todo ese sistema de engaño, de iniquidad, de mentira, de todo eso llegue a su fin, entonces va a ser aniquilado, va a ser destruido. Y para las almas redimidas viene la redención. ¿Ok? No sé si la respuesta satisface esta pregunta y no sé si va por ahí. Del papel, en el caso que juegan ellos y todo lo que está debajo de ellos, toda la pirámide. Abraham pregunta, ¿los tres gráficos son de la misma postura o son diferentes? ¿En qué estudio anterior tocó este tema de los gráficos? Ok, hablan de lo mismo, posiblemente por los versículos que de pronto algunos usan unos más, otros menos, pero es lo mismo. Ok, es lo mismo, hablan de las 7 dispensaciones y hablan todos de la restauración del Israel físico, del templo, el reino físico, los 1000 años, Satanás atado, todo. Aquí está el pozo del abismo, Ahora, todos creen del castigo eterno, el lago de fuego y un cielo nuevo y tierra nueva. Eso sí, todos. La mayoría lo ponen hasta acá. ¿Verdad? Aquí la diferencia que vemos en la escritura, según Kefas, dice que en realidad todo esto no existe y cuando aparezca el Mesías va a venir la destrucción. Pero sí, todos los gráficos hablan lo mismo, ¿ok? ¿Cuándo lo vimos? Lo vimos en la serie Profecía. Lo vimos en el estudio del cierre de los profetas, el cierre del estudio de los profetas. Lo vimos en el estudio de Daniel también, Daniel 9. Y creo que hasta ahí. Ok, aquí regresa Pedro y dice, sí. Dice, pero ellos serán echados al lago de fuego, será porque abren una especial maldad. No, bueno, la escritura, Yeshua mismo lo dice, que el fuego es un solo castigo, ¿no? Es decir, no necesariamente podríamos hablar de grados. En realidad todos los que siguen, por ejemplo, individuos hoy día, por ejemplo, podríamos decir que participan en el sistema de la bestia o el sistema de la ramera, ¿ok? Y que sirven a ese sistema y que engañan también a la gente, y ya murieron, por decirlo, ¿no? Ya murieron hace 10 años, 20, 30, yo qué sé. Sus almas simplemente van a dormir. ¿Por qué? Porque Hechos dice que cuando el Mesías regrese va a haber resurrección de justos e injustos, así dice, justos e injustos. Cuando ocurre el juicio, tanto los que estuvieron muertos y resucitan como los que están presentes y son presentadas sus almas, ahí todo va a ser lanzado a la perdición eterna. Ahora, cuando Apocalipsis está hablando obviamente de que van a ser lanzados, obviamente figurativamente, ¿verdad? Dice que la bestia va a ser lanzada al lago de fuego, ¿no? Y ¿cómo lo entendemos figurativamente esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? No necesariamente todo el sistema, cómo va a ser lanzado al lago de fuego, entonces en este caso entendemos que va a ser destruido, va a ser aniquilado, va a ser acabado.
Obviamente los agentes que estuvieron manipulando esos, que estuvieron liderando las personas, vamos, pues las almas obviamente van a ser lanzadas en el momento de la destrucción total, ¿no? Y yo pienso que va a ser un castigo de la misma maldad, sea mayor o sea menor, va a ser el mismo castigo. Dice por acá, el lago de fuego no puede ser la tierra destruida. De hecho, yo en alguna ocasión he hablado algo parecido. Yo pienso, por la teoría aquella que dicen que el núcleo de la tierra es fuego, es hierro, ¿verdad? Y algunos otros elementos fundidos, que cuando emerjan, efectivamente, emerjan, y así dice Pedro. Pedro dice que la tierra va a arder. Es muy posible que esta tierra se convierta en eso, y entonces se convierta, así es, el lago de fuego emerja finalmente, y eso pueda hacer que se convierta en la destrucción de todos los habitantes. Eso es muy posible. Ok, Hadasis también he escuchado que el lago de fuego es el sol. Esa podría ser otra postura, que el sol se pueda expandir y vamos, con una eyección, imagínense estas eyecciones de masa coronal que han ocurrido, X10, X20 en meses pasados, y en pocos años, pero que la ventaja es de que no han ocurrido frente a la Tierra. Pero dicen que si hubieran ocurrido frente a la Tierra, la hubieran consumido. Fíjense nada más. Entonces, posiblemente el lago de fuego se pueda hacer que el sol se expanda, y ya saben, todo eso lo que hablan de pronto los astrónomos y toda esa gente, ¿verdad?, que estudia, sobre todo los que hoy día están estudiando la meteorología espacial y que hablan de los vientos solares y las tormentas y las eyecciones de masa coronal y todo eso, pueda hacer algo, ¿no? Entonces, puede ser. Ahora, otros creen que esa misma actividad del sol puede hacer que la Tierra explote, puede hacer que el magma dentro emerja por todos los volcanes que haya, que toda la lava salga, entonces es una destrucción. Ahora, Pedro así lo pinta. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, ya estudiamos esa carta también. Pedro así lo pinta, Kefas así lo va detallando y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, será como la hora de la noche, y entonces dice, la tierra y los elementos arderán, y así lo pinta. Como que va a ser una... de adentro hacia afuera va a emerger y va a ser después una bola de fuego. Así dice, los elementos van a arder, dice, y se fundirán. Y Pedro no está hablando en alegorías, es literal. Y de hecho él habla de un tsunami, él dice, así como un tsunami de agua, dice, en donde fue la tierra inundada, así también va a ser, dice, pero ahora de fuego. Ahí es donde surge también, por cierto, el replanteamiento, ¿no? De que, bueno, ¿cuándo va a ser la destrucción de la tierra? No va a ser después de un milenio, va a ser en el momento que el Mesías regrese. Kefas así lo pone. Entonces, pues, ahí están esas dos posibilidades, ¿no? Yo me baso más en o me inclino más en la primera, en que esta tierra se va a convertir, que el lago de fuego, por cierto, está dentro, está el núcleo, y que va a emerger, y eso se va a convertir en la destrucción de esta tierra. Obviamente para eso ya ocurrió el levantamiento. A eso sí dice Shaul, ¿verdad? Que no estamos aquí, dice, para recibir ira. Cuando Shaul dice ira, algunos interpretan esto, la gran tribulación. Pero cuando Shaul se refiere a ira, Apocalipsis y Yeshua está hablando del día de la destrucción de esta tierra y de la destrucción de toda la iniquidad. Para eso ya hubo las almas levantadas, y esta tierra va a ser desolada. Entonces, bueno, ese puede ser una posibilidad. Yo me inclino a esa, también lo que aquí justamente dice Pedro. ¿Okay? Ok, Abraham dice una consulta en el estudio de Daniel, hubo diapositiva. De pronto llegué a usar algunas gráficas. No acostumbro a usar en los estudios verso por verso las diapositivas, no siempre. Esto más bien lo uso en las series. Pero las que he usado, están en la página, si no mal lo recuerdo, están en la página. De hecho, cuando vimos Apocalipsis, perdón, Daniel,
Yo les dije que iba a subir. Yo les dije que iba a subir las gráficas a un lado. Déjenme ver si están. Ezequiel, Daniel. O no están. Ah, es que como antes los tenían en MP3, ahí estaban. Pero bueno, ahí yo te las paso, Abraham. Yo sé que me has pedido gráficas y te las voy a también enviar, ¿ok? Ok, dice Pedro, es que si la tierra es el lago de fuego sería un juicio inmediato y no tener que esperar un juicio justos e injustos. Un juicio inmediato y no tener que esperar, ok. Sí, sí, bueno, obviamente cuando se habla de resucitarán justos e injustos, es de suponerse que este evento simplemente va a tener, ¿cómo se dice? Un proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, Mateo 25:31 en adelante dice, cuando el Hijo del Hombre venga con su majestad, dice, se sentará en el trono de esplendor y juzgará a las naciones. Si pensamos en esas palabras de Yeshua, obviamente pensamos en un tribunal, ¿verdad? Donde él viene, es el juez, y hay una reunión, y está todo eso, ¿no? Pero es una figura que Yeshua está hablando, de que él viene a juzgar. Pero cuando vemos, por ejemplo, Segunda de Pedro capítulo 3, ahí no aparece el tribunal, ahí no aparece esa sesión, por ejemplo, ¿no? Del juez y todo eso. Cuando vemos Apocalipsis tampoco. Dice que de pronto la séptima trompeta, se ve el Mesías, y entonces dice viene la destrucción sobre la tierra y viene toda esta catástrofe, y tampoco se ve el levantamiento. O sea, vamos, pienso yo que son eventos que llevan un proceso, y que, por ejemplo, aparece el Mesías, y el hecho de juzgar, es más, yo he meditado en esto, por ejemplo, y a lo mejor nos ha pasado, ¿no? Cuando de pronto hemos cometido algo y sentimos esa culpa, cuando de pronto viene a nuestra mente la transgresión y sentimos una culpa, ¿va? Y decimos, así como que soy culpable y si me exhibieran ahora me sentiría culpable, manchado, sucio. Yo he pensado por un momento, aparece el Mashiach, imagínense, resurrección y las almas injustas, de hecho dice dichosos los que lavan sus ropas para que no sean mostradas sus vergüenzas. Entonces, imagínense las almas que vivieron en injusticia son levantadas. Yo pienso, es una suposición, no habría de ir al tribunal y decir tú eres culpable, sino ya nada más esas almas sentir, ¿verdad? Esa vergüenza, esa culpa de caer un juicio sobre sí e inmediatamente ir al castigo, ¿ok? Porque finalmente las cosas celestiales también así se manifiestan, ¿no? Cada alma se va a exhibir tal cual es. Y en ese momento imagínense el que esté lleno de culpa, de transgresión, de iniquidad, que Yeshua diga. Ahora, también por ejemplo Yeshua dice, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, muchos dirán Señor, Señor, y yo les diré no los conozco. Ese proceso también de que yo no los conozco será así como que audible, yo escucharé, o simplemente esa alma será un rechazo y una exhibición de la iniquidad, de la suciedad del alma, y un rechazo y un dolor y ser rápidamente juzgados, ¿no? Es decir, destruidos. Entonces, es un evento que tiene un proceso y que no hay detalles, ¿verdad? Yeshua dice, por ejemplo, que va a aparecer y va a haber un tribunal. Ya saben, Pedro no dice nada, dice destrucción. Apocalipsis dice que aparece y viene la ira. Entonces, es un evento que tiene procesos y que no podíamos decir exactamente cómo serían. Pero si esta tierra se convierte en el lago de fuego, evidentemente hay un levantamiento y esta tierra entonces cambia a un paisaje diferente. Bueno, paisaje no, ¿verdad? A una escena diferente, destructiva, ¿no? Pienso yo. Ok, dice Hadassah, el único que habla de arrebatamiento es Shaul o alguien más. Bueno, Yeshua habla de eso también en Mateo, en Lucas, cuando le preguntan, Yeshua no menciona la palabra necesariamente, pero dice serán, dice enviaré a los ángeles y os tomarán y serán levantados. Yeshua también habla cuando está predicando a los discípulos, ¿verdad? Dice voy pues
a preparar, vendré y os tomaré. No dice la palabra, pero sí habla de, os tomaré a mí mismo, dice, y así estaremos juntos. ¿Quién más? Apocalipsis habla de la cosecha. Dice que salió un ángel y metió su hoz y dice, tomó el trigo. También ahí habla de un levantamiento. Yeshua también habla en la parábola, también habla de lo mismo. Dice, cuando venga el hombre, ¿verdad? Dice, y la siembra de la cosecha, ya saben. Ahí habla de la cosecha y habla de la cizaña lanzada al fuego. Entonces, Shaul usa la palabra más específicamente porque toma el tema más específicamente. ¿Ok? Él, por ejemplo, dice que fue arrebatado, dice. Yo fui arrebatado, dice, al tercer cielo, al paraíso, dice. Y ahí habla de ser tomado y llevado a algún lugar y traído de regreso. Entonces, aunque no necesariamente Yeshua la menciona, sí hace alusión de un levantamiento. Ya Shaul es el que habla de esa palabra, ¿verdad? Y la pone pues como un evento más real, ¿ok? Dice Marcos, ¿será que el lago de fuego, si es literal, podrá consumir las almas o los ángeles caídos ya que no serán físicos? Sí, evidentemente, cuando se habla del lago de fuego, por ejemplo, ahorita podemos decir la Tierra, bueno, el núcleo pues es, o el Sol, ¿no? Ya saben, todo lo que está ahí quemándose. Es un lago de fuego, de hecho es un mar de fuego, ¿no? El Sol es tremendo. Y podríamos decir, bueno, eso no quema a los espíritus, pero es una forma figurativa, que es real, física, de hablar de algo que no puede o algo que nadie puede resistir, ¿ok? Por ejemplo, Yeshua, cuando le preguntan o cuando él está hablando respecto a las tribulaciones, las persecuciones, todo eso, dice no se preocupan por los que matan el cuerpo o destruyen el cuerpo, dice, preocupaos por quien destruye el cuerpo y el alma en el valle, en el valle de Guinón o en el lago de fuego. Bueno, la palabra ya saben, latina o griega, que usan infernos, ¿no? Ahí viene. Pero eso no es otra cosa que un lugar de destrucción, donde hay destrucción. Entonces, podría ser algo físico, si hablamos en aspectos como dice Pedro, un fuego que emerge y consume la tierra, y que a la vez se convierte en un lugar de destrucción también para las almas. ¿Ok? Entonces, el hecho de que sea físico, como lo describe Kefas, y consume la tierra, no limita pues a que sea un lugar para destrucción de las almas. Finalmente, a lo mejor el Eterno podría ser un lago de fuego donde no hay ni fuego, ¿verdad? A lo mejor es un pozo oscuro y a lo mejor eso es destrucción. Entonces, yo creo que se usa la figura y, y el evento de la destrucción de la tierra para hablar también de una destrucción de las almas, aunque son espirituales, también dice la escritura que van a ser destruidas. Yeshua pues lo nombra, dice, temed a aquel que puede destruir el cuerpo, dice, y el alma en el infierno, así es, en el lago de fuego. ¿Okay? ¿Se acuerdan que lo menciona él, verdad? Ahí lo menciona él cuando está hablando, y lo acabamos de ver de hecho en Mateo, cuando habla de las persecuciones venideras, ¿verdad? Y ahí dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el lago de fuego. ¿Ok? Ok, el texto es Mateo 10. Todavía no lo hemos visto. Mateo 10, 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, fíjense, no matar, destruir el alma y el cuerpo, fíjense. Temed a aquel que tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en un mismo lugar, fíjense, en el infierno. Bueno, la palabra que se usa en la traducción latina, pero en el contexto hebreo es el valle de Ginon o de Ginon, que es lo de los hijos de Ginon, que es referente al sitio de destrucción, de quemazón. ¿Okay? Refiriéndose pues a este fuego que arde.
Entonces es muy interesante, vean aquí Marcos justamente, temed más bien a aquel que puede destruir, no dice matar el alma, destruir el alma y el cuerpo en el mismo lugar. Fíjense, en el mismo lugar, ¿ok? Ok, algo más. Ok, aquí tenía otra gráfica, por cierto. Aquí tenía otra gráfica, es lo mismo también las dispensaciones. Eso se me estaba olvidando. Aquí vienen los aspectos que tienen que ver con la dispensación. Ahora, vean, ellos ponen aquí cielo, el nuevo cielo y nueva tierra hasta el final después del reino milenial. Finalmente, todo el que cree en la Biblia cree en que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, ¿eh? Eso es algo que todos que creen en la Biblia creen eso. Otra vez, el asunto acá es el reino físico. ¿Ok? Pero imagínense que todo esto, como lo hemos visto, ¿verdad? Es algo forzado y es un sincretismo. Pues simplemente recorran esto para acá. Es más, no hay ni tribulación, recorran esto para acá y listo. Ok, no se ve, díganme si ven la gráfica. Perdón, los que no puedan verla. Mónica sí la ve, a ver, voy a moverla. A ver si ya Pedro ya la ve. Ay, perdón. Ah, ahora sí ya la estaba viendo. Ok, la puse otra vez. Ok, aquí puse otra gráfica entonces, en donde, más ahí viene la página del grupo este. Vean, lago de fuego. Finalmente todo el creyente en la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, obviamente el Brit Hadashah, cree en un lago de fuego, cree en cielo nuevo y tierra nueva, cree en el día del tribunal. El único que hace el dispensacionalismo es, como falta la última dispensación, la tienen que meter aquí, ¿ok? Todo este asunto lo tienen que meter aquí, pero como todo eso está forzado, está fuera de tiempo profético, es un sincretismo cabalista y todo lo que ya vimos, pues simplemente recorran esta columna para acá, en la segunda avenida, y ahí está. Así es sencillo. Recorremos los eventos que han puesto hasta después del milenio, recórranlos, y ya estuvo. Cielo nuevo y tierra nueva, como dice Apocalipsis, es en la segunda venida. Es el día del juicio, del tribunal, juicio final. Y es el día que también después del juicio viene justamente el lago de fuego. ¿Ok? ¿Ok? Y vean, como ven aquí, hacen la diferencia entre Israel físico y la iglesia, dicen ellos, la iglesia de Cristo. Entonces, bueno, aquí está, requiere una distinción. Vean, el dispensacionalismo requiere una distinción consistente entre Israel, obviamente físico dicen ellos, y la iglesia, y una interpretación literal normal de la Biblia. Vean, una interpretación literal normal de la Biblia. El dispensacionalismo está basado en eso, por cierto, en una interpretación literal. ¿Okay? Literal. Y es muy parecido a lo que dicen los rabinos. Los rabinos siempre se basaron justamente a eso. A ver, ¿dónde está el reino de paz? Si no está el reino de paz físico, entonces no es. Si no hay paz, si las naciones no han dejado sus lanzas y las han pasado arado, entonces no hay Mesías. Y todo eso, por eso tengo yo todas las sospechas de que es una intervención talmudista cabalista en el siglo XVII y XVIII, para que después viniera todo esto en el siglo XIX. ¿Ok? Bueno, ahí está otra gráfica para que quiera seguir analizando. Ok, pregunta Marcos, el Eterno usó a Siria y Babilonia para castigar a su pueblo. ¿Cómo entendemos que él dirigía esos imperios a través de Satán y hoy día sería lo mismo? Sí, de hecho, pues la escritura sí lo muestra. La escritura muestra que, de hecho, en la época misma de Daniel, fíjense, en la época misma de Daniel, ahora, interesantemente, Ciro lo ve como, de hecho lo menciona como ungido, el profeta. ¿Ok? Como que Ciro es ese gobernante que tiene un corazón dispuesto y el Eterno lo moldea y lo usa. Pero finalmente el imperio medo-persa pues estuvo bajo poder de las tinieblas. Es decir, siguió siendo pagano, siguió conquistando naciones, siguieron
derramando sangre injusta, todo eso. ¿Okay? Y vemos en el libro de Daniel, ¿se acuerdan que lo vimos los que estudiamos Daniel? Quien no puede consultar la grabación, en el comentario, en el capítulo 8, si no me lo recuerdo, donde dice que Daniel está orando y un malaj dice que desciende, y bueno, ahí hablamos incluso